Se caen las caretas. La corrupción del cuarto poder se revela en Alemania. Un ejército de periodistas al servicio del gobierno. En este sentido, el gobierno federal y los periodistas de los medios públicos están más ligados de lo que se sabía anteriormente. En los últimos 5 años, las autoridades federales han pagado altas sumas de dinero a periodistas. El hecho se pone en cuestión la capacidad de la prensa de informar independientemente sobre la gestión política, señalan expertos. Una lista del gobierno federal muestra 200 periodistas en su mayoría de las emisoras públicas. El gobierno alemán ha pagado a periodistas un total de 1.471 millones de euros, más de 1.500 millones de dólares en los últimos 5 años por servicios de apoyo mediático al trabajo de las autoridades, según se desprende de un documento oficial. Así, 200 periodistas, en su mayoría de radiodifusión pública, han recibido fondos de contribuyentes que en ocasiones llegaron a 5 dígitos por persona, por servicios que incluyen moderar debates y eventos políticos y crear contenidos audiovisuales. Conforme al documento proporcionado en virtud de una solicitud de los diputados del Partido Alternativa para Alemania, las dependencias que emitieron tales pedidos incluyen los ministerios de Trabajo, de Economía, de Transporte, de Agricultura, de Educación, la Cancillería Federal y el Comisionado del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e Integración. En la lista de las solicitudes que se hizo pública, los periodistas permanecen bajo anonimato y son identificados con un número, mientras que los nombres de los medios sí se mencionan, al igual que las sumas pagadas y las fechas de los eventos. Las sumas presentadas se agrupan por cliente, por lo que no están claros los montos que se pagaron a cada individuo, con excepción de un empleado del canal ZDF que recibió 32.367 euros por la creación de un contenido de video por 14 pedidos en el 2018-2019 y uno en el 2021. Este último representa un video promocional para la vacunación anti-COVID. Entre otros contratos figura una serie de videos de relaciones públicas sobre una gira africana de la ex canciller Angela Merkel por Senegal, Ghana y Nigeria en agosto del 2018. Informa Playteticker. Recordemos que esta gira por África Occidental tenía como objetivo llegar a algún tipo de avance que permitiría indirectamente reducir los flujos migratorios hacia Europa. Los 116 periodistas de Radio Televisión Pública Alemana, Segunda Televisión Alemana y Deutschlandradio recibieron un total de 875.231 euros y otros 596.596 se desembolsaron a 84 empleados de medios privados. El gobierno federal pagó un total de 1.471.828 euros a los periodistas. La publicación del documento puso en tela de juicio la imparcialidad que supone el trabajo periodístico frente a la gestión del gobierno al recibir pagos por parte de las instituciones públicas. ¿Qué pasa con el periodismo neutral? ¿No hay ningún conflicto de interés aquí? Después de todo, no es raro que los trabajos principales de los periodistas coincidan con asignaciones del gobierno federal. La tarea de los medios de comunicación es informar con libertad y transparencia. Sin embargo, a menudo en Alemania se ven comprometidos por la influencia del gobierno en turno. En algunos casos su labor se ve empañada por la venta de su conciencia, lo que les lleva a tomar partido por los gobiernos federales o estatales. Esto pone en duda su independencia y la veracidad de sus informes, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿dónde se encuentra la verdad en este complejo escenario? Debates de diversa índole tienen invitados, presentadores y o conductores, incluso de la Unión Europea, que son pagos. Pese a las evidencias, algunos periodistas niegan haber cobrado o recibido por solicitud de servicios. La lista del gobierno federal también muestra que algunos representantes de la prensa solo recibieron pagos únicos. Otros, por otro lado, tuvieron sus honorarios pagados varias veces con el dinero de los contribuyentes. En el 2018, el ministro federal de Finanzas y hoy canciller federal Olaf Scholz hizo cursos para portavoces de prensa y formación de medios. Como se indica en la lista, trabajó, entre otras cosas, ¿qué otras cosas? Un escándalo encuentra el abogado constitucional y exministro de Defensa Rupert Scholz. Dijo,
El proceso es muy problemático. De acuerdo con la ley constitucional, la libertad de prensa se caracteriza necesariamente por la independencia de cualquier órgano estatal y la posible influencia de las agencias estatales. Además, enfatiza, si los representantes de la prensa reciben honorarios de los ministerios o de Cancillería, esto es una pieza de corrupción del llamado cuarto poder. En estas circunstancias, no puede haber ninguna cuestión de distancia del Estado y control independiente y crítico de la acción política. En Alemania, como en muchos otros países, la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación son valores fundamentales y están protegidos por la ley. En este sentido, la Constitución alemana garantiza el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, y prohíbe cualquier forma de censura previa. Además, la Ley de Medios de Comunicación y la Ley de Protección de la Libertad de Prensa establecen medidas específicas para proteger la independencia de los medios de comunicación y garantizar que puedan trabajar sin interferencia o presión del gobierno o de otros actores poderosos. Es decir, violan sus propias leyes. Con esta lista, se descubre que los periodistas están siendo pagados por el gobierno para generar matrices de opinión favorables. Esto podría ser considerado una violación a estas leyes y principios éticos. Los periodistas tienen la responsabilidad de ser independientes y objetivos en su trabajo y de mantener su integridad y credibilidad ante el público. Sin duda esto daña seriamente su reputación y la de los medios de comunicación para los que trabajan. El nuevo método de las corporaciones de comunicación al servicio de los gobiernos imperiales es posverdad. Se refiere a la tendencia de algunos medios de comunicación a difundir información que no se basa en hechos objetivos o verificables. Estas prácticas son muy comunes en la potencia del norte. Ahora sus aliados se apegan a las mismas acciones. En el contexto de las políticas del gobierno de los Estados Unidos, esto puede implicar la difusión de información sesgada o falsa con el objetivo de apoyar ciertas políticas o posiciones políticas. Esta era de posverdad en los medios de comunicación es preocupante, porque puede distorsionar la percepción de la realidad de la población y erosionar la confianza en las instituciones públicas en todo el mundo. ¿Qué es real y qué no? ¿Quién paga las consecuencias? Es posible que este escándalo tenga repercusiones a largo plazo en la política alemana, ya que puede afectar la capacidad del gobierno para promover políticas y acciones con el apoyo de la opinión pública. El hecho de que las autoridades hayan pagado a periodistas para que den una imagen favorable de sus políticas y acciones plantea una oscura realidad dentro del gobierno alemán, ya ha quedado al descubierto un sistema que se